8 de la mañana, 34 minutos. Bueno, sin ningún tipo de dudas, a partir de el Congreso del Frente Amplio y en el momento en el que estamos en este cierre de año 2018, se van sucediendo diferentes noticias a nivel político, todas ellas que generan ahora debate de opinión. Algunos lo dicen casi despectivamente, el tema de que todo se politiza porque ya estamos en campaña. También es cierto que hay como una necesidad, si se cree totalmente lógica, de los propios candidatos, de marcar posición frente a determinadas cosas. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo admito, esto no lo admito, si yo fuera gobierno lo haría, si yo fuera gobierno no lo haría. Es decir, que en ese juego totalmente lícito que tiene la política, cada uno va delineando frente a la opinión pública lo que es su manera de pensar y obviamente cada tema, y más cuando son muy sensibles, inmediatamente tienen una respuesta de un lado o del otro. Así que, con todo lo que apareció después de lo del Congreso del Frente Amplio, con la situación y cómo se perfila cada uno de los partidos, era bueno volver a tener a Óscar Botinelli, analista político, director de Factum, para hablar un poco de lo que nos han dejado estas convulsionadas últimas horas a nivel político local. Óscar, un placer como siempre, bienvenido. Como siempre acá, muy cómodo estar con ustedes. Bueno. Y con cuestiones puntuales además, ¿no? Porque vuelven a aparecer, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con el tema corrupción o que tiene que ver con el tema de mal manejo de fondos públicos, que en este caso parecería ser definitivamente el Frente Amplio tiene la intención de saldar antes de fin de año, casi como en una suerte de decir, bueno, dejemos atrás esta página para no seguir mostrando este flanco débil. No sé si lo es, pero parecería que sí, por lo menos allí es donde golpea mucho la oposición, el tema Sendic, el tema ahora de León. Y también surgió este debate por lo del Congreso, antecedentes penales en los menores, sí o no, la prisión preventiva, derogación o no de la ley. Siento que todo lo que se lanza inmediatamente es tomado por los candidatos para fijar posición, dar su opinión y todo lo demás, ¿no? Tema impositivo, miren lo que dice Búsqueda hoy. Claro. Acá no queda ni el loro si un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio sube los impuestos a la renta. Esto lo alerta el titular de la Bolsa de Valores. Todo lo que se diga a partir de ahora va a ser utilizado en un sentido o en otro, políticamente o hasta desde el punto de vista económico y empresarial. Se está viendo de esa manera, ¿no? Bueno, el por orden. Primero, tú decías, bueno, está en campaña electoral. En realidad, en los países democráticos donde la gente elige, donde hay partidos políticos sólidos, de larga trayectoria, tenemos dos partidos casi bicentenarios, y el otro día yo andaba en República Dominicana y veía que el partido que viene gobernando desde hace ya 20 años fue fundado después que el Frente Amplio. Es decir, el más nuevo de los grandes partidos de Uruguay resulta que es más viejo que el viejo partido de otro país. Claro. En países así, la campaña electoral, que le llamamos campaña electoral, no es otra cosa que la intensificación de una permanente campaña, porque los ciudadanos están, en mayor grado, menor grado, unos más politizados, otros menos, pero siguiendo lo que pasa durante los 5 años y tomando en cuenta todos los actos, todos los mensajes de los actores políticos, los partidos y los dirigentes. Por supuesto, cuando se acerca la campaña, yo le llamo más que se resume todos esos hechos, pero en general no son nuevos. En materia programática, sí, lo que ocurre es que Uruguay tiene un régimen por el cual los 12 meses anteriores a las elecciones nacionales hay una congelación de temas. El Parlamento no puede aprobar aumentos de sueldos a funcionarios públicos, de determinado tipo de subsidios, modificaciones jubilatorias, impuestos, y por lo tanto ahora sí todo queda en la discusión para el gobierno siguiente, que es lo que se hará. Pero es la continuación de la discusión que hubo en los 4 años anteriores, que sí se podían aprobar cosas, donde el tema del nivel de impuestos sigue siendo un tema donde en el frente hay matices, y algunas, más que matices, visiones muy diferentes sobre los niveles o formas que puede tener el impuesto a la renta, tanto a las personas físicas como a las empresas, impuesto al patrimonio, algunos han hablado de impuesto a las sucesiones. La verdad que ha sido muy vago el documento que emanó del Congreso, sobre todo pensando en el documento previo que había salido de comisión,
que era muy explícito en aumento de determinados impuestos, que ahora quedó en una... Se enjuagó ese documento. ¿Qué? Se enjuagó. Sí, se enjuagó, se secó, se planchó. Por eso. Porque es, bueno, sí, el próximo gobierno podrá aumentar si se considera, es decir, que no es un determinismo como era el anterior. Ahora, el tema es este, acá yo lo planteé en un par de oportunidades. El Frente Amplio tomó muy ligeramente el tema ANCAP cuando comenzó. Es decir, ligeramente desde el punto de vista público, porque el tema ANCAP empieza en el último trimestre del 15, se ha llevado todo este gobierno, toda esta legislatura. Es verdad. Y ya al comenzar enero o fin de diciembre, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley de capitalizar ANCAP, una capitalización multimillonaria para el Uruguay, que una parte era contable, dinero que ya había sido puesto por el Estado, y era pasárselo como capital ANCAP, pero otro era poner dinero sobre la mesa. Ahí el informe de la comisión investigadora, más allá de que hace algunas reservas el Frente Liber Sereñi, es aprobado por unanimidad de la bancada mayoritaria, el Frente Amplio, sin ninguna autocrítica de lo que se había hecho en ANCAP. Luego ese tema ANCAP pasa a ser el tema SENDIC, sobre todo como punto culminante el tema de la licenciatura, que es un tema muy menor, que SENDIC lo podía haber resuelto en 30 segundos. Imagínense una cosa parecida que le pudiera haber ocurrido a Mujica, ¿no? Es decir, agarraba, dejaba picar la pelota, pateaba y otra cosa. Exacto. La forma que él y los demás le enredaron, que viene de La Habana, que yo vi el título, bueno, te dio lugar el verano siguiente a varias murgas conjuntos con cosas dedicadas al título. Y después ya empieza a aparecer otras cosas de despilfarro de ANCAP y en medio de eso la tarjeta corporativa, que en sí mismo no son cantidades importantes y no hubiera tenido la importancia que tuvo si no termina siendo, bueno, la imagen de siempre, la frutilla arriba de la torta, de todo lo que ha ocurrido de despilfarro ANCAP. Fíjense una cosa, ANCAP durante las mediciones que hacemos en Factum, de 1990 a 2014, estuvo siempre entre las 4 principales empresas públicas del Uruguay. UTE, Antel, Banco República y ANCAP. El último trimestre, el cierre de 2015, cuando estalla todo el problema de ANCAP, pasa a ser penúltima. Claro. Lugar, no me acuerdo, 18, 17, 19. Es decir, eso marca un hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Del punto de vista electoral, que esto es importante. El Frente Amplio tardó casi 2 años en entender que no tenía, para el Frente Amplio, qué pasaba con los blancos, los colorados, el Partido Independiente, era irrelevante. Quizás no tanto con el Partido Independiente. El problema era con los Frente Amplistas, o los votantes del Frente Amplio. Si alguien tiene el 48% de los votos, 2 elecciones consecutivas, y antes tuvo el 50%. Claro. Olvídese del resto. Cuando está teniendo en las encuestas el 30, 34, como mucho 36. El problema es que se le va su propia gente, o se le enoja. Entonces empezó a darse cuenta que el problema era cómo hablarle a los Frente Amplistas. Y fue un proceso muy lento. El primero que lleva a la renuncia de SENDIC, que ya se lo consideraba insostenible. Y ahí el Frente Amplio logra, lo vimos acá, un gran aire, oxígeno, hasta Semana de Turismo fue en ascenso permanente, pasa a turismo y ahí ocurre, en este tema, bueno, el procesamiento SENDIC, más las cosas vinculadas al UR y al senador Leonardo de León. Pero del otro lado, lo que ocurre es que el gobierno se complica con muchas cosas. Por ejemplo, la caja militar. Nadie entiende la caja militar, salvo militares y allegados, la discusión. Lo que entendía que había un lío fenomenal en la bancada del Frente, que no se ponían de acuerdo, que Darío Pérez esto, que el Frente... Después se ponen de acuerdo, resulta que el presidente dice, no, a ese acuerdo yo no, vamos a seguir nuevo tironeo. Como ese hubo varios temas que la gente vio un gobierno empantanado, chirridos en la bancada parlamentaria. O divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, o ruidos. Sí, esas pequeñas disidencias que terminaban siendo más ruidosas que importantes, Sí. porque era de repente la discrepancia de uno o de dos o de un sector. Exacto, pero que en lugar de resolverse en una mesa eran titulares, declaraciones. Es decir, el Frente Amplio hizo un manual perfecto, todo lo que no hay que hacer en política, de Semana de Turismo hasta hace un mes más o menos. Y ahí se dio cuenta que hay que emprolijar las cosas. Esta costumbre del Frente Amplio que nosotros hemos visto con Frente Amplistas disconformes, de que el Tribunal de Conducta Política emite el dictamen y no se conoce por semanas o meses. Es verdad. Dice, pero yo que soy Frente Amplista, me decía uno,
¿Por qué no tengo derecho a conocer lo que sí sabemos que conocen por lo menos 3, 4 o 5 dirigentes? Claro. ¿No? Resulta que en los dos casos se dio lo mismo. Estalló el tema Sendic cuando el lunes, previo al plenario, se conoce el dictamen del Tribunal de Conducta Política lapidario. Ahora se conoció el dictamen sobre Leonardo de León, también lapidario. Y vuelve a estallar el tema. Claro. Es decir, el haber tenido oculto también molestó, porque se estaba ocultando porque se sabía la dureza que tenía. Y el Frente Amplio ahora está en un brete de darse cuenta que si no resuelve estos dos temas, bueno, es casi decir, bueno, hemos decidido suicidarnos, ¿no? Porque no puede afrontar ya una campaña electoral con dos temas que no es lo que le digan los blancos y colorados, lo que dicen los Frente Amplistas. Claro. Recordemos que la caída de Sendic se produce, que apenas divulgado, el dictamen del Tribunal de Conducta Política, empiezan los comités de base y las departamentales del interior a pronunciarse durísimamente, pidiendo sanciones, ¿no? Y pidiendo que se fuera Raúl Sendic. Es decir, y ahora estamos viendo que hay nuevamente una reacción de los Frente Amplistas de a pie y de comités de base sobre este otro tema. Claro. Es decir, el problema del Frente Amplio no es lo que vayan a decir los blancos y los colorados, lo que dicen los Frente Amplistas. Y ese es sí que le decide si el Frente Amplio va a obtener el 35% o vuelve a retener el 48%. Y un plenario que no será fácil, Oscar, porque para las sanciones o algunas sanciones que se están reclamando, necesita mayorías especiales de 4/5. Necesita 4/5. El tema es el siguiente. Se está conformando un gran consenso de los sectores políticos. Por lo menos todos los grandes, es muy claro, que podrán luego discrepar cuál es el nivel de sanciones, pero que van camino a eso. El tema son las bases. Los delegados de base son mayoritariamente el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, en menor grado el Partido Socialista, pero no son personas que actúen necesariamente de manera disciplinada. No hay obediencia debida. Claro, no hay una estructura orgánica, digamos. Y el tema ahí es el convencimiento que hagan sobre ellos. Si el Partido Comunista se juega a las sanciones, que parecería que va por ahí, y lo mismo el Movimiento de Participación Popular y el propio Mujica, que los comités, que un núcleo de 36, 37 delegados de base asuman la responsabilidad. Bueno, no son 37, 37, esos son los votos y ahí estarían los de las 7-11. Por lo tanto, de base sería una treintena que se necesitaría. Pero que una treintena de delegados de base dice, por nosotros podemos ser los responsables de la derrota del Frente Amplio, bueno, me parece que les va a ser difícil, pero es una incógnita. El 15 de diciembre para mí es una fecha decisiva para el futuro del Frente Amplio y ahí no tiene nada que ver ni los blancos, ni los colorados, ni Unidad Popular, ni el Partido de la Gente. Es hacia adentro. Es hacia adentro. El Frente Amplio está mirando a los Frente Amplistas, o a los votantes Frente Amplistas o a los que fueron Frente Amplistas. Eso me lleva un poco a lo de... Y esa es la decisión. Que tiene que mirar es a ese. Me lleva y me recuerda la famosa frase de la hoy vicepresidenta cuando dijo en su momento, en la elección pasada, el susto despertó al mamado, porque uno tiene la sensación de que el votante frente amplista, que es muy autocrítico, enojado por determinado tipo de situaciones, está esperando justamente una decisión clara, contundente, ejemplarizante de parte de su fuerza política, pero que llegado el momento de estar enfrentado a la disyuntiva de no llevar su voto hacia el frente, ese voto no se va a correr, no lo veo yo corrido hacia el Partido Nacional, mucho menos hacia un Partido Colorado en el que ha reaparecido la figura de Sanguinetti. Bueno, las dos cosas dependen. Yo creo que en los últimos meses, el último semestre han cambiado cosas. Primero, 2014. 2014 lo que ocurrió es que nosotros en la proyección de la encuesta nos daba que el Frente Amplio podía dar el 46%. Los colegas consideraban que iba a estar más abajo, que los partidos tradicionales iban a estar por encima. Nosotros veíamos varios escenarios. Y lo que hemos observado, sobre todo después, pero ya lo veíamos los días previos, que el Frente Amplio raspó la olla, salió con todo y además era muy claro que iba camino a Frente Amplio sin mayoría y eso posibilitaba la elección de la calle Pou. Y la calle Pou en aquel momento levantaba del lado de la izquierda, digamos, de la mitad hacia la izquierda, un rechazo formidable. Claro. Y fue un susto además porque, bueno, el país venía mucho mejor que hoy.
Por lo tanto, esto quiere decir que se va a perder. Había una lectura lineal. Se pierden las ayudas sociales, se pierden los aumentos salarios, se pierde todo si el Frente Amplio pierde. Eso lo jugó, y lo jugó casa por casa. Sí. Y digamos que a último momento volcó lo que le quedaba y llegó a duras penas, y además pegó en el palo 4 veces y entró porque obtuvo la banca 50 por 4.800 votos de diferencia. Claro. Lo cual, eso sí que es ganar la final, porque Sí, sí, erró el sí. penal de Italia-Francia, por Claro, ejemplo, ¿no? sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que el Frente Amplio empieza a descubrir otra vez que la cosa es más complicada de la que venía. Y efectivamente, si nosotros observamos nuestra encuesta del primer trimestre del año, que estuvimos acá, creo que enseguida de turismo, por ahí no recuerdo, daba un escenario que el Frente Amplio tenía con muchas probabilidades, casi, para no decir totales, la pérdida de la mayoría parlamentaria con holgura, ¿vale? Es decir, que podría quedar en 45, 46 diputados, pero que tenía las mayores probabilidades de ganar la presidencia de la República, ¿no? Que todos los juegos daban esto. Bueno, al terminar el año, el escenario no es ese. Al terminar el escenario es que el Frente Amplio puede quedar todavía más lejos de la mayoría parlamentaria, que puede pegar en el palo una mayoría parlamentaria del área tradicional, y que el balotaje, por lo menos, es una moneda al aire que hay que esperar que caiga, ¿no? Claro. Es decir, han cambiado las perspectivas. Y esto el Frente Amplio lo siente que tiene un clima mucho más adverso. Yo diría es el clima más adverso que tuvo en todo este periodo y el que tiene desde, yo qué sé, 2002, es el clima más adverso que tiene el Frente Amplio, ¿no? En aquel momento era un camino de ascenso continuo hacia el gobierno, que lo logró, y esto es una dificultad de mantenimiento, claro, después de... Esto va a ser al cabo de 3 periodos, que es un momento de desgaste. Al cabo de 3 desgaste. periodos, y dejo planteada para después de la pausa este análisis que me parece muy interesante de Óscar, y con un cambio que es histórico en el Frente, que es la renovación del plantel, la renovación de los políticos que aparecen en primera fila para ser los candidatos a la presidencia de la República, sin aquellos referentes que traían la carga histórica de haber luchado toda la vida por la izquierda, aquellos dirigentes que venían de sufrir de determinada manera la dictadura, es decir, históricamente, ¿verdad?, traían, por decirlo de alguna manera, galardones históricos. Ahora han dado un paso al costado y aparecen dirigentes nuevos que, bueno, la pregunta es, para después de la pausa, ¿qué le pueden dar a este Frente Amplio? ¿Qué le pueden aportar a este Frente Amplio los nuevos dirigentes que aparecen como precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio? Hacemos la pausa, son 4 minutitos y volvemos con Óscar Botinelli.